En la noche se siente una entidad diferente en la unidad pediátrica, una máscara de quietud impuesta sobre la fragilidad. Yo era su guardiana, una observadora silenciosa mientras la ciudad dormía. Las luces tenues del pasillo, diseñadas para no perturbar los sueños febriles, proyectaban sombras alargadas que danzaban con el movimiento más leve. Era mi turno y la calma era casi absoluta. Solo el bip rítmico de los monitores rompía la monotonía. El turno había comenzado como cualquier otro. Revisión de gráficas, administración de medicamentos, un vistazo a cada cuna, a cada pequeña cama. Pero al acercarme a la estación de enfermería cerca de la medianoche, una sensación helada me recorrió la espalda. No el frío habitual del aire acondicionado del hospital, sino algo más profundo, algo que parecía emanar de las paredes mismas. Fue entonces cuando lo percibí por primera vez. El columpio de la sala de juegos estaba vacío, por supuesto. A estas horas, la única actividad permitida eran los sueños. Sin embargo, se movía. No un balanceo amplio, sino una oscilación lenta y deliberada, como si un peso invisible acabara de levantarse de él. Me detuve en seco, el portapapeles apretado contra mi pecho. La sala de juegos estaba en el extremo del ala, con grandes ventanas que daban a un patio interior bien iluminado. No había corrientes de aire, no había ventilación cerca. El columpio se detuvo con la misma lentitud con la que había comenzado. Simplemente se detuvo. Mi mente, entrenada en la lógica clínica, buscó desesperadamente una explicación. ¿Vibración? ¿Un fallo mecánico? Pero el silencio que siguió fue demasiado denso, demasiado cargado. Continué con mi ronda. Mi corazón latía ahora con un ritmo que no era el de un monitor, sino el de un tambor de advertencia. Al pasar por la habitación más alejada, destinada a los pacientes de larga estancia, noté algo. La luz del baño, que se había dejado encendida para consolar a un pequeño, estaba apagada. Una simple distracción, me dije. Entré en la habitación para encenderla de nuevo. El niño dormía plácidamente. Su respiración era superficial y regular. Encendí la luz, me aseguré de que la puerta estuviera bien cerrada y me retiré. Apenas di 5 pasos en el pasillo, cuando el tenue resplandor bajo la puerta de esa misma habitación se extinguió de nuevo. La luz se había apagado. Me volví. La certeza de que no había sido mi imaginación me golpeó con la fuerza de un diagnóstico inesperado. No era un interruptor defectuoso. Había escuchado el clic al encenderlo. Regresé a la puerta. Mi mano se cernía sobre el pomo frío. En lugar de abrirla, me incliné y pegué la oreja a la madera. No se oía nada. La quietud perfecta del sueño infantil. Mi pulso era un estruendo en mis propios oídos. Me alejé de la habitación, ignorando la luz apagada, diciéndome que la seguridad del niño no se veía comprometida. La tensión se concentró en la base de mi nuca. Necesitaba moverme. Necesitaba la rutina. En la estación de enfermería, revisando el inventario de la noche,
Sentí la presencia. No la vi, pero el aire cambió. Se hizo más pesado, más frío, como si la atmósfera hubiera absorbido toda la calidez de la vida. Mis ojos se dirigieron lentamente hacia el gran espejo convexo de seguridad que colgaba en la intersección de los pasillos. Era una herramienta esencial que permitía ver el ala completa desde un solo punto. En el reflejo del espejo, en la parte más profunda y sombreada del pasillo, vi un movimiento, una figura. Era pequeña, de la altura de un niño, pero estaba inmóvil, mirando hacia la estación. No podía distinguir ningún rasgo en la penumbra, y el ángulo del espejo la distorsionaba ligeramente. Era solo una silueta oscura contra el pálido piso de linóleo. Mi respiración se cortó. No había ningún niño fuera de las habitaciones. No había padres deambulando. Mis manos estaban sudorosas. La pluma se resbaló de mis dedos y cayó al suelo con un ruido sordo que pareció explosivo en el silencio del hospital. En el instante en que el sonido cesó, la figura en el espejo se movió. No caminó, se deslizó. Un movimiento antinaturalmente rápido y fluido, quebrando la luz de manera inquietante. Se dirigía hacia mí. Mi cuerpo se negó a responder, anclado al asiento por una mezcla de terror y necesidad de verificar. Mis ojos estaban fijos en el espejo, buscando la confirmación que mi mente se negaba a aceptar. La figura desapareció de la vista del espejo al llegar a la esquina del pasillo, la más cercana a la estación. Sabía que estaba justo detrás de la pared que daba a mi espalda. El silencio regresó, pero era ahora un silencio activo, expectante, la ausencia de sonido antes de un grito. Me levanté con lentitud, mis músculos tensos. No me atrevía a girar la cabeza, solo escuchaba, esperando el sonido de pies descalzos, el arrastre de una bata, cualquier cosa. Luego, desde el pasillo vacío y oscuro, escuché una risa. No era una risa alegre, era suave, melancólica, resonante. El sonido era seco, como hojas muertas raspando una acera, y venía de muy cerca, justo al lado de donde yo estaba, pero no había nadie allí. Finalmente el terror superó la parálisis. Me giré bruscamente. El aire frío y pesado me envolvió. El pasillo estaba vacío. El columpio estaba quieto. El resplandor bajo la puerta de la habitación más alejada permanecía apagado. Dejé la estación de enfermería, no corriendo, sino caminando con una prisa temblorosa, revisando cada habitación, asegurándome de que cada pequeño durmiera. Solo al tocar la frente caliente de un bebé, al escuchar el suave motor de la bomba de infusión en la habitación siguiente, pude anclarme de nuevo a la realidad. Los monitores seguían emitiendo sus ritmos constantes, pero el turno no terminó. Me senté en la estación, de espaldas a la pared, con los ojos fijos en el pasillo, sin volver a mirar el espejo convexo. No volví a escuchar la risa, ni vi la silueta. Pero en el silencio restante de la noche, el columpio en la sala de juegos volvió a balancearse. Una vez, 2 veces. Y yo, su única testigo,
permanecí inmóvil, sabiendo que la unidad pediátrica guardaba secretos que la medicina no podía curar ni la ciencia explicar. El amanecer parecía inalcanzable. La unidad de pediatría durante el turno de noche es un reino del que soy la soberana involuntaria. Los largos pasillos, bañados por la luz mortecina de los fluorescentes, son mis dominios. Conozco cada crujido del parqué, cada ronquido de la caldera, cada suspiro mecánico de los ventiladores. Por eso, la primera noche que escuché ese shush shush pegajoso, como de pies diminutos y descalzos arrastrándose sobre un charco detrás de mí, supe de inmediato que algo se había roto en la armonía predecible de mi noche. No me volví. Mi entrenamiento luchó contra mi instinto. ¿Un niño sonámbulo? ¿Una fuga de agua? Cualquier cosa tenía más sentido que la verdad que empezaba a intuir. El sonido me persiguió desde la sala de procedimientos hasta la estación de enfermería, manteniendo siempre la misma distancia, una sombra acústica y húmeda. Cuando me senté, temblorosa, a actualizar las historias clínicas, el arrastre cesó. Pero en el negro reflejo del monitor lo vi. La silueta de un niño pequeño, de espaldas, con el camisón de hospital empapado, como si acabara de salir de un río. Las noches se convirtieron en una sucesión de pequeños y grotescos hallazgos. Yo recogía meticulosamente los juguetes al final de mi ronda, y a la mañana siguiente aparecían formando círculos perfectos en la sala de juegos. Las muñecas, especialmente una de porcelana con ojos de cristal que siempre me pareció siniestra, me observaban desde lugares donde no las había dejado, sus miradas de vidrio fijas en la puerta, esperando. Una madrugada, todas las sillas de ruedas pediátricas estaban alineadas frente a la ventana del pasillo, sus reposapiés hundidos por un peso invisible que contemplaba la oscuridad. Un miedo frío y denso empezó a crecer dentro de mí, un tumor que se alimentaba de cada anomalía. Revisé los archivos antiguos, buscando desesperadamente una muerte por ahogamiento, una tragedia acuática que diera sentido a la humedad perpetua que ahora sentía en el ambiente. Solo encontré las muertes esperadas, las que duelen, pero no sorprenden. Nada explicaba a mi fantasma personal. La tormenta que azotó la ciudad una semana después fue el preludio del horror. Los relámpagos iluminaban el interior del hospital como disparos de flash, congelando instantes de una pesadilla. Y en uno de esos destellos, silencioso y brutal, lo vi con una claridad que me quitó el aliento. Al final del pasillo principal, junto a la salida de incendios, estaba él, un niño, no mayor de 5 años, con el cabello oscuro y lacio pegado al cráneo como si estuviera continuamente mojado. Su camisón goteaba sobre el suelo, formando un charco oscuro a sus pies, pero lo peor eran sus ojos, blancos, lechosos, completamente ciegos, y sin embargo sabía, con una certeza que me heló la sangre, que me estaban mirando directamente a mí. El trueno que siguió fue un golpe físico. Cuando el estruendo pasó y el siguiente relámpago iluminó el pasillo, la figura había desaparecido. Solo quedaba el recuerdo de aquellos ojos sin alma y el olor podrido flotando en el aire. Después de eso, la entidad dejó de ser un espectro distante para convertirse en un acosador.
Las alarmas de los monitores sonaban sin cesar, anunciando paros cardíacos en niños que dormían plácidamente. Las puertas, que cerraba con llave, las encontraba abiertas de par en par, y sentía su presencia a mis espaldas, el frío húmedo que emanaba de ella, el shh, shh, tan cerca que podía sentir las salpicaduras en mis tobillos. La noche final comenzó con un llanto, un sollozo débil y desgarrador que salía de los altavoces internos, los que no se usaban desde hacía años. Un sonido que goteaba desde el techo y surgía de las paredes. Mi cuerpo se movió por puro instinto, guiado por ese lamento que se colaba en mis huesos. Me llevó hasta la puerta de la antigua bañera de hidroterapia, una habitación que siempre permanecía sellada. Hoy estaba entreabierta. Un hedor a cloro y agua estancada, denso y nauseabundo, salía de dentro. Con un temblor incontrolable en mi mano, empujé la pesada puerta. La bañera, una reliquia enorme de porcelana blanca, estaba llena de un agua oscura, casi negra. Y en el centro, flotando boca abajo, con el camisón expandido como las alas de una polilla muerta, estaba la figura. No respiraba, no se movía. El frío de la habitación era polar. Entonces, sucedió. La figura se incorporó de golpe, rígida, antinatural, como si una fuerza externa la hubiera izado. El agua chorreaba de su cabello, ocultando su rostro. Giró la cabeza hacia mí con lentitud deliberada y escuché el crujido seco de vértebras que cedían. Cuando su rostro quedó frente al mío, aquellos ojos blancos, ciegos y sin vida, se clavaron en los míos. No hubo agresión, no hubo sonido, solo un conocimiento absoluto y gélido que se transmitió directamente a mi mente. Aquello no era un fantasma iracundo, era un eco, la cicatriz de un dolor tan profundo, de una soledad tan absoluta en el momento de la muerte que había quedado grabado a fuego en la memoria del lugar. No quería asustarme, quería un testigo. Anhelaba en su eternidad fría y húmeda que alguien viera por fin su interminable y desesperada soledad. No sé cuánto tiempo permanecí allí, paralizada, mirando fijamente a la esencia de la desolación. Poco a poco, la figura comenzó a desvanecerse, disolviéndose en el aire como humo, hasta que solo quedó la bañera, vacía y seca, y el silencio. Nunca más lo he vuelto a ver. Los juguetes permanecen en su sitio, las puertas cerradas, los monitores en silencio. Pero yo he cambiado. Ahora, cuando recorro estos pasillos, el frío que siento es diferente. Ya no temo lo que pueda aparecer. Lo que me aterra es la certeza de que existen dolores tan inmóviles y profundos que ni la muerte puede disolverlos. Y lo más horroroso es comprender que a veces ese dolor solo desea una cosa terrible y simple: no estar solo en la oscuridad. La primera vez que lo noté fue una madrugada de martes, durante la ronda de las 3. El hospital, a esas horas, se sume en un silencio pesado, viscoso, solo roto por el leve zumbido de los monitores y el eco lejano de mis propios pasos en el pasillo desierto de la unidad pediátrica. Fue entonces cuando, al pasar frente a la habitación 307, la vi.
La puerta estaba entreabierta, como de costumbre, y en la penumbra azulada que proyectaba la luz de seguridad sobre la cama, distinguí una silueta sentada junto al pequeño paciente. No era una visitante, ni una colega. Era una figura alta, desgarbada, con los hombros anormalmente encorvados. Su contorno era sólido, pero a la vez parecía fundirse con las sombras, como si la oscuridad misma hubiera cobrado una forma espantosa. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí, inmóvil, observando al niño dormido. Una fría punzada de terror me atravesó el pecho, paralizándome. Quise gritar, quise correr, pero mis músculos se negaron a obedecer. La figura entonces giró la cabeza lentamente. No tenía rostro, solo un hundimiento oscuro, una concavidad infinita que absorbía la poca luz de la habitación. Y aún así, supe que me miraba. Sentí su atención como un peso físico, una presión gélida que me oprimía el cráneo. Al cabo de lo que pudo ser un segundo o una hora, la figura se volvió de nuevo hacia la cama, desvaneciéndose en la oscuridad hasta no quedar rastro de ella. Aturdida, con el corazón martilleándome en los oídos, me acerqué a la cama. El niño, un pequeño de no más de 6 años, dormía profundamente. Su respiración era un hilo suave y parejo, pero en su muñeca, justo donde la figura había parecido posar su mano, había una marca. No un moretón, ni un rasguño. Era una mancha pálida, casi translúcida, como si la piel hubiera perdido temporalmente su pigmento, formando una huella delgada y alargada, similar a unos dedos esqueléticos. A partir de esa noche, nada volvió a ser normal. El ambiente de la unidad pediátrica, antes un espacio de esperanza contenida y sonrisas forzadas, se impregnó de una cualidad opresiva. Las luces fluorescentes parpadeaban con una frecuencia nueva, creando bailes de sombras fugaces en los pasillos que siempre parecían escabullirse por el rabillo del ojo. Los juguetes en la sala común comenzaban a activarse solos, sobre todo un viejo sonajero de plástico que emitía un tintineo agudo y solitario en la profundidad de la noche, un sonido que me helaba la sangre. Los monitores cardíacos, de vez en cuando, captaban un latido errante, un thump extraño y aislado que no coincidía con el ritmo del pequeño paciente antes de volver a la normalidad, como si nada. La figura se hizo más frecuente. La veía al final de los pasillos, de pie, siempre mirando en mi dirección con ese vacío facial que era más aterrador que cualquier rostro grotesco. La encontraba reflejada en los cristales de las ventanas durante las tormentas, su silueta recortada contra los relámpagos, inmóvil entre el caos de la lluvia. Empezó a seguirme. Sentía su presencia a mis espaldas mientras rellenaba papeleo en la estación de enfermería, una sensación de frío intenso y de una tensión antinatural que me erizaba el vello de la nuca. Ya no se limitaba a la habitación 307. Ahora merodeaba por toda la unidad, un guardián espectral de un reino de dolor e inocencia vulnerada. Intenté racionalizarlo. El agotamiento, el estrés, la carga emocional de trabajar con niños enfermos. Pero las marcas en los pequeños eran imposibles de ignorar. Otros niños, no solo el de la 307, amanecían con esas mismas manchas pálidas en brazos,
piernas o cuello, siempre en forma de dedos largos y huesudos. Ninguno de ellos se quejaba. Ninguno recordaba sueños o pesadillas. Solo despertaban un poco más pálidos, un poco más callados, con la mirada un poco más lejana. La noche en que todo se desbordó fue cuando el pequeño de la 304, un niño luchador que estaba ganando la batalla contra una feroz infección. Sus signos vitales eran fuertes, su recuperación un milagro en ciernes. Durante mi ronda lo encontré dormido, pero su respiración era agitada, entrecortada. Al acercarme, vi la figura. Esta vez no estaba junto a la cama, sino encima de él, inclinada, su vacío facial a centímetros del rostro del niño. De su forma oscura parecía emanar una sustancia tenue, como un humo negro y frío que se arremolinaba alrededor de la cabeza del pequeño, siendo lentamente inhalado por su boca entreabierta. Un instinto primario, más fuerte que el miedo paralizante, me impulsó a actuar. Avancé hacia la cama, mi cuerpo tembloroso, y extendí la mano para tocar al niño, para romper ese contacto profano. En el instante en que mis dedos rozaron su hombro, la figura se irguió de golpe. El frío se intensificó hasta hacerse doloroso, punzante. La sensación de odio, de hambre antigua que emanaba de la entidad era tan palpable que me costaba respirar. La cosa sin rostro se volvió hacia mí, y por primera vez el vacío donde debía estar su cara pareció concentrarse, enfocarse en mí con una intención clara y malévola. Sentí una orden silenciosa, una presión en mi mente que me gritaba que me fuera, que abandonara al niño, que ese no era mi lugar. No lo hice. Me aferré al pasamanos de la cama, mis nudillos blancos, desafiando ese mandato espectral. Por un momento eterno nos quedamos allí, la entidad y yo, en un pulso silencioso en medio de la penumbra de la habitación de hospital. Entonces, el monitor cardíaco del niño emitió una alarma aguda y prolongada. Su ritmo cardíaco se desplomaba. La figura se desvaneció, disolviéndose en el aire como azúcar en agua. Pero la marca de sus dedos, fresca y blanca, ya estaba grabada en el pecho del niño, justo sobre su corazón. Logré estabilizarlo. Fue cerca, demasiado cerca. Ahora, cada noche es una tortura. Camino por estos pasillos que han dejado de ser un lugar de curación para convertirse en el coto de caza de algo que no comprendo. La figura ya no se esconde. Sabe que la he visto. Sabe que conozco su propósito. No es un fantasma atrapado en el pasado. Es un depredador que se alimenta de la tenue llama de la vida que se apaga en estos pequeños. Yo soy solo una enfermera, una cuidadora, un testigo impotente de una batalla que se libra en un plano que mis ojos no deberían ver. El susurro del sonajero en la oscuridad ya no es solo un sonido, es una burla. Y lo peor de todo es saber que, tarde o temprano, en una de estas interminables noches de 3 de la madrugada, voy a volver una esquina y la encontraré esperándome, no para observar, no para alimentarse, sino para cobrar mi intromisión. El hospital se ha convertido en su santuario, y yo en la próxima paciente de su silenciosa, eterna vigilia.